Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie matemática, serie numérica, en la que nos encontramos con una tabla de 7 celdas. En cada una de las celdas hay un número, a excepción de la última celda en la que vemos un interrogante. Tenemos que tratar de encontrar una lógica, un patrón explicativo, y a través de esta lógica explicativa que encontremos, aplicarla a la última celda y encontrar el número adecuado y sustituir el interrogante por el número que se acople perfectamente a la serie. Tenemos que observarla detenidamente y extraer las máximas conclusiones posibles. Aquí lo que vemos es que se trata de una serie creciente en un primer momento, pero sorprendentemente después decrece prácticamente al final de la serie, decrece. Estábamos incluso viendo que crece de una forma cada vez mayor, pero una vez llega al 81 pasa al 32, es decir, que decrece. Cuando una serie es creciente, siempre se piensa que hay operaciones aritméticas que hacen crecer a los números, en la suma, en la multiplicación, en la potencia, por ejemplo, en el factorial. Y en este sentido, seguramente habrá operaciones de ese tipo que hace que un número y el siguiente haya una diferencia a favor del siguiente. E incluso que esta diferencia sea creciente, porque aquí solamente hay una diferencia de 5 unidades, sin embargo aquí ya hay una diferencia de 19 unidades y aquí hay una diferencia importante de 39 unidades. Sin embargo, una vez llegamos al 81, vemos que repentinamente cae. Entonces, parece ser que a partir del 81, la serie creciente se convierte en decreciente, a no ser que encontremos otra explicación. También lo que se observa en esta serie es lo siguiente. A pesar de que va creciendo, la diferencia entre un número y el siguiente va creciendo, sin embargo, del 1 pasamos al 6 y hay una diferencia de 5, vamos a anotarlo aquí. Aquí hay una diferencia de 5. Entre el 6 y el 25 hay una diferencia de más 19. Entre el 25 y el 64 hay una diferencia de 39. Y entre el 64 y el 81 parece ser que esta diferencia ya no se acrecienta, porque entre el 64 y el 81 hay una diferencia de menos unidades que esta diferencia. Es decir, con 6 llegamos a 70 y luego solamente nos faltaría 11 para llegar al 81. Es decir, 6 y 11, 17. Hay una diferencia de 17. Entonces aquí lo observamos es que si bien el crecimiento entre un número y el siguiente, entre dos pares de números adyacentes, es una diferencia también creciente, sin embargo, aquí, entre el 64 y el 81, esta diferencia, aunque aumenta la diferencia, ya se decrecienta, ya no se acrecienta, sino que disminuye la diferencia. Es decir, hay una diferencia menor entre el 64 y el 81 que entre el 25 y el 64, que ya era de 39. Es decir, hay un momento en que incluso la diferencia empieza a decrecentarse. Y por ello, aquí ya no es que haya una diferencia, un aumento menor, sino que ya hay un decrecimiento. Es decir, entre el 81 y el 32 hay una resta.
Es decir, tenemos que restar 49 números para pasar del 81 al 32. Es decir, aquí observamos que la diferencia entre un número y el siguiente se va acrecentando, pero esas diferencias de crecimiento a partir de este momento ya se desacelera, y esta desaceleración provoca que entre el siguiente número, entre el 81 y el 32, ya no haya un aumento, sino una bajada. Entonces, lo que podemos ver ante esta serie, que parece bastante difícil de averiguar cuál va a ser la incógnita, lo que podemos ver es qué operaciones pueden llevar a estos números. Y si vemos que crece y luego decrece, puede ser que sean operaciones compuestas por dos elementos. O sea, una operación aritmética, pero que esté compuesta esa operación aritmética por dos elementos. Entonces podría ser lo siguiente. ¿Qué operación tiene dos elementos? ¿Qué única operación conocemos que esté formada por dos elementos a su vez? Pues conocemos la potencia. Y la potencia podría explicar esta serie creciente. Y además, de aquí podemos extraer que conocemos que hay algunos cuadrados perfectos. Por ejemplo, el 25 es 5 al cuadrado. El 64 es 8 al cuadrado y el 81 es 9 al cuadrado. Sin embargo, ya no podemos extraer otros cuadrados perfectos del 1. Bueno, el 1 podría ser 1 al cuadrado, pero el 6 ya no. El 6 no podríamos encontrar un cuadrado perfecto, y del 32 tampoco. Entonces vamos a ver detenidamente esto: 5, 8 y 9. 5, 8 y 9. Va aumentando la potencia, pero no de una forma constante, porque aquí hay una diferencia de las bases de 3, y aquí hay una diferencia en la base de solamente un elemento, y el exponente se queda constante. Sin embargo, a través de potencias se puede conseguir de diferentes formas el 64 y el 81. Por ejemplo, el 64 se puede obtener como 2 elevado a 6, porque 2 elevado a 6 es igual a 2 por 2, es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y esto da igual a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. 64. Entonces, esto es por si nos puede ayudar a encontrar otra explicación. Y, por otra parte, también el 9. Aquí tenemos que hemos hallado otra potencia que haya el 64, pero el 81 también se podría conseguir de otra manera. Entonces podríamos tener aquí el 5 al cuadrado, aquí el 2 elevado a 6 y aquí el 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3 sería 81. 3 elevado a 4. Todavía no encontramos aquí
una lógica que explique por lo menos estas potencias, porque del 5, de una base 5 pasamos a una base 2 y luego sí, pasamos a una base 3. Hay un aumento aquí de una unidad, pero aquí hay un descenso de 3 unidades. Y en los exponentes 2, 6 y 4. Pero también el 64 podemos obtenerlo con otra potencia. Otra potencia porque si multiplicamos 4 3 veces, es decir, la potencia de 4 elevado a 3, también nos da 64. Entonces podemos sustituir la potencia de 2 elevado a 6 por 4 elevado a 3. Entonces, fijaros lo que tenemos ahora. Si ponemos estas 3 potencias. Tenemos una base que va descendiendo y un exponente que va creciendo. Y estas 3 potencias explican estos 3 números. 5 elevado a 2 es 5 por 5, 25. 4 elevado a 3 es 64, porque 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64. Y 3 elevado a 4 son 81, porque 3 por 3 son 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 son 81. Y estas bases, estas potencias, con estas bases y estos exponentes, sí que siguen una serie lógica, porque la base va disminuyendo en una unidad, de unidad en unidad, y el exponente va creciendo. Pues entonces podemos dar un siguiente paso. El 32. ¿Cómo podemos explicar esta potencia? Vamos a ver si siguiéramos esta lógica, 5, 4, 3, el 32 también podría ser explicado por 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Porque 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16 y 16 por 2 32. Es decir, que el 2 elevado a 5 sí que da 32. Y fijaros lo que ocurre. 5, 4, 3, 2 y los exponentes 2, 3, 4 y 5. Pero hemos empezado por el 25 porque era un cuadrado perfecto. Pero ¿cómo podemos explicar este inicio de serie teniendo en cuenta esto? Pues ahora ya vemos la luz. Porque 6, si aquí es una base que va decreciendo, entonces aquí toca como base 6 y como exponente 1, porque el exponente va creciendo y aquí toca el 1, 1, 2, 3, 4 y 5 y da 6, correcto. Y entonces, ¿qué explica el 1? Pues si las bases van decreciendo, aquí lo lógico es que toque el 7. Y si los exponentes van creciendo, antes del 1, solamente podemos pensar en el 0. Si va aumentando de unidad en unidad, antes del 1, solo puede estar el 0. Y 7 elevado a 0 es igual a 1. 6 elevado a 1 es igual a 6. 5 elevado a 2, 5 por 5, 25. 4 elevado a 3, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 3 elevado a 4, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. 2 elevado a 5, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. 2 elevado a 5. Aquí tenemos que seguir la lógica que hemos encontrado en esta serie oculta o en esta subserie que explica la serie principal. Ahora toca de base 7, 6, 5, 4, 3, 2, toca de base 1 y de exponente 6. Pero 1 elevado a 6 es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y por 1. Siempre nos va a dar 1. Por lo tanto, ya hemos llegado a la solución. Aquí tenemos que poner el número 1. De esta manera
tenemos una extraordinaria serie que empieza por 1 y acaba en 1, y que simplemente la subserie que explica la serie oculta que explica la evolución de la serie principal es esta de aquí. Son potencias cuya base va creciendo, la base va decreciendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y el exponente va creciendo. Exponente 0, exponente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos encontrado la explicación a esta serie, que en un primer momento parecía bastante difícil porque era creciente y repentinamente se convierte en decreciente, pero eso era explicado porque estaba formado por operaciones que tiene dos elementos, la base y el exponente, es decir, potencias. Y mientras la base va creciendo, el exponente va decreciendo. Y el exponente es el que va creciendo y la base es la que va decreciendo. Y por ello, en esta evolución nos encontrábamos con una serie creciente y luego repentinamente se convertía en decreciente, porque si la base va decreciendo, por mucho que aumente el exponente ante una base más pequeña, las multiplicaciones, los resultados de las multiplicaciones de las potencias dan un resultado cada vez menor. Pues nada más.